La inflación está rompiendo todos los registros, la inflación está rompiendo todas las perspectivas, todas las expectativas que tenían los bancos centrales y tienen que salir a jugar el partido. Joe Biden quiere mezclar más etanol en la gasolina para poder reducir su precio, sobre todo porque el nivel de popularidad de Joe Biden está ahora mismo en mínimos. Los dos mayores productores de grano del mundo, Ucrania y Rusia, no están haciendo lo que suelen hacer, así que todo está subiendo. Hemos visto datos de inflación de hoy. El 70% del aumento de los precios en marzo vino desde la subida de los precios de la gasolina de Putin. Después de ver cómo la inflación, pero también los diferentes problemas económicos que va afrontando la economía norteamericana, con la excepción del desempleo, que todavía no está siendo un problema para la economía norteamericana, le hace acercarse a los midterm en Estados Unidos, que veremos en noviembre, en una situación muy complicada para el Partido Demócrata, que ahora mismo solo espera que cambie un poco la perspectiva en el medio plazo. Y vamos a comenzar en Estados Unidos, donde se ha marcado un récord de inflación. Ese país registró la tasa de inflación interanual en marzo más alta desde 1981. La cifra se ubicó en 8,5%, impulsada especialmente por los altos costos de la energía, los alimentos y la vivienda. El Departamento de Trabajo informó que de febrero a marzo la inflación subió un 1,2%, el mayor salto intermensual desde 2005, motivado principalmente por los precios de la gasolina. Allí la gasolina aumentó un 48% en los últimos 12 meses, mientras que el precio de los vehículos usados aumentaron un 35%, pese a la baja de febrero y marzo. Los inmuebles de hogar subieron un 14,7%, mientras que los comestibles han subido un 10%, incluidos los aumentos del 18% en el tocino y las naranjas. Los precios de marzo es cuando se registraron por primera vez el aumento de precios de energía y combustibles como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania el 24 de febrero. El aumento de la energía provocó el aumento también de los costos de transporte para el envío de mercancías en toda la economía, lo que a su vez aumenta los precios para los consumidores. El presidente Joe Biden culpó al presidente ruso Vladimir Putin por el alza de los combustibles. Escuchemos. Los dos mayores productores de grano del mundo, Ucrania y Rusia, no están haciendo lo que suelen hacer, así que todo está subiendo. Hemos visto datos de inflación de hoy. El 70% del aumento de los precios en marzo vino desde la subida de los precios de la gasolina de Putin. Justo cuando los automovilistas comenzábamos a recuperar el aliento, porque el precio de la gasolina había bajado moderadamente, el panorama vuelve a pintarse gris. La Casa Blanca informó que la inflación de marzo rozaría los 8 puntos porcentuales y medio. Sería extremadamente alta y sus implicaciones ya todos las vemos en nuestro día a día. Compro menos que lo que compraba antes. Los precios de todos los productos aumentan como consecuencia de lo que sucede con la gasolina. Antes con lo que compraba $50, ahora necesito $100. Está doble. Según el Departamento de Agricultura, el costo de los comestibles superó el aumento de la gasolina, pues hay otros factores como la gripe aviar. Compramos un pedacito de carne y lo cortamos la mitad para un día y la otra mitad para otro día. Además de los altos precios, hay escasez de ciertos productos como fórmula de bebé que fueron sacados del mercado por posible contaminación. Fui por la fórmula y no encontré la fórmula que ella usa. A eso hay que agregarle las afectaciones en la cadena de suministro. Todos estos factores formaron la tormenta perfecta que pone a los consumidores en aprietos. Las compañías están intentando de hacer más fórmula, pero eso podría durar otros 2-3 meses.
Economistas pronostican que la situación no será tan fácil de solucionar. Precios de comida no creo que van a bajar pronto. Es decir, es un gasto que vamos a obtener en el verano y de pronto hasta final de año. Recomiendan que en estos tiempos solo se gaste en lo que es absolutamente necesario. Se espera que la escalada de precios aumente un 8.4%, la más alta desde 1980, por lo cual el presidente Biden anunciará un plan de emergencia con el uso de otro tipo de gasolina para intentar abaratar los precios. Los estadounidenses están trabajando, el desempleo está históricamente bajo, pero hay una nueva clase de pobres, de personas angustiadas a las que ya no les da el dinero. La cifra clave, 8,5% de aumento en el índice de precios al consumidor en el último año, que es lo que nos cuesta la vida en general. Según expertos, la pandemia, los problemas de abastecimiento y ante todo el aumento en el costo de la gasolina, atribuida en gran parte a la invasión de Ucrania, son los grandes culpables. Hacer mercado es para muchos un suplicio, con precios casi 9% más altos que hace 12 meses. La carne, los huevos y la leche, entre otros productos, se han vuelto casi de lujo. Comprar autos, ni se diga, los usados han aumentado más de 35%, incomprables para la mayoría de la población. Y los precios de alquiler de vivienda, que según encuestas es lo que más preocupa a los estadounidenses, han aumentado un promedio a nivel nacional de 22%. Pero en partes de estados como California y la Florida se han disparado más del 30%, creando éxodos hacia ciudades más baratas o una triste ola de nuevos desamparados. Lamentablemente, dicen analistas financieros, todavía no hemos tocado fondo. La inflación, los bancos centrales nos siguen marcando la agenda en este miércoles en el que volveremos a mirar en esta previa del Banco Central Europeo a cómo Europa también en distintos datos macroeconómicos se va acercando o va mirando a cómo la economía empieza a tragar una inflación tan elevada. Y eso que todavía no hemos visto, por ejemplo, ninguna modificación de beneficio empresarial, ningún profit warning en ninguna compañía, lo cual podría hacer saltar las alarmas. Ya hay distintos bancos de inversión, distintos bancos patrimoniales, de banca privada patrimonial, sobre todo la norteamericana, que está a la espera de ver si alguna compañía podría incluso lanzar un profit warning y empezar a lanzar las dudas sobre el mercado. En la última jornada también vimos como las acciones de valor, las acciones growth en Estados Unidos recuperaban terreno después de conocer ese dato, que era una décima peor de lo esperado la inflación norteamericana. Mirando a la guerra, la otra gran clave ahora mismo que está marcando los mercados y que está marcando la geopolítica asociada a los mercados, Estados Unidos dijo ayer Blinken que no tenía constancia de armas nucleares en los distintos ataques que se habían producido en Mariupol, pero lo que ya empieza a ser evidente después de esa reunión de Putin y Lukashenko es que la gran clave que tiene encima de la mesa Putin, tal como vimos ayer en esa rueda de prensa con Lukashenko, es tensionar a Occidente vía un aumento de los precios que ponga en complicaciones a los distintos gobiernos de Occidente, empezando por Estados Unidos y acabando por la Unión Europea. Esa es su parte de la estrategia. La europea ya la conocemos: sanciones, sanciones y más sanciones, a la espera de que las sanciones toquen ya al petróleo y no quede solo el gas, nos quede solo el gas, para ver cómo puede enfrentarse, sobre todo Europa, a una problemática de precios de inflación mucho mayor de la actual. Hay distintos analistas que ya empiezan a decir que la inflación actual es poco al lado de lo que podemos ver si el petróleo y el gas ruso se cortan al conjunto de Europa. Alemania, pero el conjunto de la Unión Europea podrían ver una inflación muy superior, mucho más de lo que estamos viendo. Pero Jorge, ¿qué más ha influido en esta tendencia al alza de la inflación y hasta cuándo puede durar? Bueno, como recordarán, durante la pandemia obligó al cierre de decenas de empresas en ese país, que terminaron con 22 millones de puestos laborales y la economía entró en una recesión. Pero la recuperación, al igual que la pandemia, fue inesperada.
grandes inyecciones de ayuda gubernamental y la intervención de emergencia de la Reserva Federal, que redujo los tipos de interés, entre otras cosas, ayudó a que las empresas y ciudadanos buscaran reactivar la normalidad a mediados de 2021. La llegada de las vacunas también ayudó a que los consumidores regresaran a los restaurantes, a los bares, a las tiendas, a los aeropuertos y a los lugares de ocio. Pero las empresas o la oferta del mercado no pudo con el ritmo de la inesperada demanda de los ciudadanos. No contrataron personal con suficiente rapidez, tampoco los suministros fueron suficientes para responder a los pedidos de los clientes. Fue entonces, Rodrigo, como recordarás, cuando vimos los puertos y los almacenes de carga sin capacidad, las cadenas de suministro globales sufrieron grandes atascos. Ese desequilibrio, efecto de la pandemia, se convirtió en elevada inflación y ahora se le suma un nuevo elemento: la guerra de Ucrania, que aumentó los costos de los combustibles. Para muchos expertos podría durar mientras las empresas se esfuercen por satisfacer la demanda de bienes y servicios de los consumidores, y para eso pues todavía no tenemos fecha. Y en medio de todo este contexto bélico, el Banco Mundial ha aprobado nuevas ayudas para Ucrania. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, aseguró que también ayudarán a los países en desarrollo que luchan contra los altos precios de los alimentos y la energía. El banco prepara un paquete de apoyo de $1.500 millones para Ucrania. Durante un encuentro en la Escuela de Economía de Varsovia, el funcionario dijo que el banco estaba ayudando a Ucrania a prestar servicios críticos como el pago de los salarios de los trabajadores de los hospitales, las pensiones y los programas sociales. Producto de la guerra, el Banco Mundial pronosticó que Ucrania reduciría la producción económica este año en un 45% y que la mitad de las empresas en ese país ya están cerradas. Escuchemos. Nunca tantos países habían experimentado la recesión a la vez, sufriendo la pérdida de capital, empleos y medios de vida. Al mismo tiempo, la inflación sigue acelerándose, reduciendo los ingresos reales de los hogares de todo el mundo, especialmente de los pobres.